Aurat o Urat, acláramelo porque está bueno, que va a presentar Las cartas que no te dije, un libro, una novela, y vamos a charlar de eso, pero primero está bueno aclarar lo del apellido, esto que te contaron en la Escuela de Artes Visuales en la Malarro, ¿no? Rally, gracias por venir. Gracias a vos, Luis, por la invitación, gracias, Roberto. Sí, en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, en el año 96, hablando de profesores de historia y del Día del Historiador, la profesora Silvia Zupa me dijo que Aurat se pronunciaba como Orat, teniendo en cuenta que es de origen francés o vasco-francés. Así que bueno. Bueno, ¿de qué trata Las cartas que no te dije, esta historia, este libro que has traído tan gentilmente, sí, y que seguramente la semana que viene estaremos sorteando entre los oyentes? Mirá, Luis, esta novela tiene que ver con una historia de amor, de desencuentros, en este mundo en donde las relaciones están dadas por las redes sociales, por los encuentros después de muchos años a través en el caso de esta historia del Facebook. Y empezó como un cuento y que me encontró en pandemia escribiendo una novela. Quiero decir, con el escritor marplatense Camilo Sánchez, que me estaba corrigiendo la novela, me dijo: acá hay paño, y el tiempo que tenía de ese confinamiento me dio la posibilidad de desarrollar estos personajes que ya para el capítulo 2 ya tenían vida propia. ¿Es tu primer libro? Es el cuarto. ¿Es el cuarto? Pero la primera novela. La primera novela. Claro. Había publicado 2 libros de cuentos y uno de ensayos. Otro formato, ¿no? ¿Intentó ser una novela de amor al final, esta historia de amor, o no ibas por ahí y la descubriste en el transcurso de ir escribiendo? Está buena la pregunta, porque no hubo plan y la historia me fue sorprendiendo. Fue pidiendo un tono, que es lo que más me costó y lo que más disfruto cuando la releo. Haber encontrado el tono, que los personajes tengan una voz propia, que no estén travestidos, que no sean una idea de mujer, sino que son, en el caso de Amparo, que es una de las protagonistas, es una mujer, y hablando de Europa, ella viene a Buenos Aires como periodista parlamentaria a cubrir la asunción de un presidente que no se dice cuál es, y ella se crió en Madrid, en el barrio, en la ciudad de Salamanca, y se encuentra con un periodista deportivo que está castigado en el Congreso de la Nación, haciendo unas tareas de coberturas de audiencias públicas, esas reuniones interminables, y se encuentran Villa Ballester por un lado, partido de San Martín, y Salamanca, Madrid. Ajá. Se mete en la novela, aparece el fútbol. ¿Por qué? Porque fui jugador de fútbol, porque conozco, jugué a la pelota de chico, jugué en Vélez, jugué en Deportivo Riestra, después me dediqué al periodismo deportivo, y fui periodista parlamentario, es decir, junté 2 mundos que conocía. Ajá. Y ahora, estudiaste en la Escuela de Artes Visuales, como dijimos, en la Malarro. También te formaste como periodista en La Plata. Sí. Viviste varios años en Buenos Aires. Sí. De toda esa mezcla, ¿quién es Rally? Creo que es una mezcla de todo eso, ¿no? De las clases de grabado, de pintura y óleo por un lado, en mis 20, el adolescente que jugó en todas las canchas del ascenso, a pesar de que venía de Vélez y con agua caliente y la ropita en la silla, fui a la D a jugar a Riestra para cumplir con el mandato de terminar el secundario. Jugando en Vélez iba a ser más difícil, jugando en Deportivo Riestra pude concretar esto de terminar el secundario. Y después la militancia, los 90 me llevaron a participar, y después el periodismo me llevó al Congreso de la Nación, a cubrir la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, la Cámara Alta. Me pregunto, en la parte de las artes, ¿no? De las artes visuales, ¿qué te queda? ¿Qué referente? ¿Qué pintor? ¿Quién te viene a la mente si te digo una pintura o un pintor? Mirá, Luis, a mí lo que me quedó de la Escuela de Artes Visuales fueron los ilustradores, más que los pintores. En el año 2000 se hizo un encuentro, hacemos un dibujito, que tenía como una ironía en el título, organizado por Lucila Soldavini, y tuve la oportunidad de conocer a Carlos Nine,
un gran ilustrador que manejaba la acuarela como pocos, con lo cual me conmovía con esa pluma. Si bien la pintura y el óleo siempre es como el arte mayor, realmente me sorprendí muchísimo porque ingresé como un estudiante aspirante a diseñador gráfico, que era una carrera a priori capitalista en los 90, había sido creada en los 80 en Ciudad Universitaria en Buenos Aires, y terminé la carrera de ilustrador, es decir, me fui por el lado más artesanal en esos 90. Bueno, esta es la segunda edición del libro. Sí. La vas a presentar el próximo 6 de julio a las 18 en la librería universitaria en Jujuy 1731. ¿Cuál es la expectativa? Mirá, ya habíamos hecho una presentación el 15 de abril en la biblioteca de la universidad, por invitación de Oscar Fernández, el director de las bibliotecas, y la expectativa es las mejores. Voy a estar muy bien acompañado por Triana Cosman, que es periodista cultural aquí de la ciudad, y por Paola Galano, periodista también de espectáculos del diario La Capital. Y la idea es conversar un poco sobre estas relaciones humanas y que también no sea una presentación en donde sea pura exposición, sino también a ver qué pasa con la gente que se acerca. Y obviamente es con entrada libre y gratuita. Sí. Estamos ahora en un cachito, lo vamos a publicar, lo vamos a reiterar, y la gente puede preguntar, la gente puede participar. ¿Qué le vas a contar del libro sin espolearlo? Esta palabra que sí. se usa tanto, para que se interesen por comprar, por adquirir el libro. Y después te voy a hacer otra pregunta que ahora me viene. ¿Qué le vas a contar para que, che, la verdad me lo quiero llevar? La idea es, a mí me pasa mucho, no sé si a vos te pasará lo mismo, Luis, que vas a una presentación de un libro o a las ferias del libro y se cuenta toda la novela. Y vos decís, ¿para qué la voy a comprar después? La idea es hablar sobre la temática que aborda la novela, más que la novela en sí. Después cada uno se sorprenderá con lo que pase allí. Me parece que ya per se, presentados los personajes y dos mundos tan distintos y un lenguaje que está atravesado por las redes sociales, ya ahí el libro habla por sí solo. Después lo que tenga que ver con qué pasa con estos personajes lo tendrán que descubrir cada uno de ustedes, ¿no? Las redes sociales, hoy en un mundo donde casi el libro, en muchos casos, mucha gente, mucho público, se dedica a leer material, y es como que no me gusta decir, porque Argentina es uno de los lugares donde más libros se compran. De hecho, viene mucha gente de afuera a comprar libros porque hay muchísimas librerías en la Argentina que en otros lugares no hay. Es como que es una contradicción esto, ¿no? Sí. Pero ¿eso te llevó a publicar igual, o no lo mediste? Dijiste, no, hay que escribir, tengo ganas de escribir y lo voy a escribir, y si vendo uno, si vendo 50, por decir un número cualquiera. Sí, mira, la novela la empecé a escribir en el 2018, o sea, hace 5 años. Hace 2 que está terminada. Yo siento que la estoy publicando para salir a escribir otra cosa. Creo que estos personajes hay que dejarlos y ya lo pensé más por ese lado, por el hecho de terminar una etapa y cerrar esto que me obsesionó, porque viví con la novela durante muchos años y con estos personajes. Bueno, pandemia de por medio. Pandemia de por medio. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también, reencontrarme con la lectura. Me parece que, a diferencia, hablamos de las artes, ¿no? Quienes dibujamos, fuimos a muchas muestras o talleres de dibujo o de ilustración. Quienes tocan un instrumento escuchan discos, pero se da una particularidad de escritores que no leen. Entonces, me parece interesante, entre lo que vaya a volver a escribir, recuperar la idea de, hablando de facetas, periodista deportivo, periodista parlamentario, de lector, que me parece que es vital para volver a escribir. ¿Y cómo se hace, o cómo crees que se hace, para recuperar aquel que ha perdido ese hábito, que a veces también este mundo, a mí me gusta decir, este mundo tan capitalista nos lleva a una vorágine diaria, ¿no? De tanto trabajo, a veces hasta, bueno, mismo las redes te llevan tanto tiempo que dejas la lectura Sí. de lado, ¿no?
Sí, yo creo que está bueno para quien no tiene tiempo empezar por la poesía, si es por una cuestión de tiempo. Así como uno se hace un tiempo para 40 minutos para un capítulo de una serie de las plataformas, reencontrarse con la poesía. Pero sobre todo para quienes trabajamos con la palabra, para reencontrarnos con el lenguaje, para incorporar palabras que quizás representan más un sentir. Que quizás ayer pasa mucho con un chico. El otro día escuchaba un chico de música trap que decía, bueno, esta canción tiene que ver con una chica que me dejó, pero yo en realidad la seguía queriendo. La palabra que él quería decir era remordimiento. No la tenía en su lenguaje. Si él decía remordimiento, la nota terminaba en 2 segundos, pero no la encontraba. Digo, leer poesía para ampliar el lenguaje, después escribir o no, pero por lo menos para tu vida, para encontrar una riqueza que quizás esta vorágine que decías vos no nos permite. Si vas por algún... Sé que hay que ir ahí, ¿no? A la literatura que se escribe en esta ciudad, que es muchísima, que tiene que ver con la narrativa, con la poesía y con muchos cuentistas también. Bien. Las últimas, me parece que podrías recordar dónde, cuándo, a qué hora es la presentación de esta novela. Bueno, Las cartas que no te dije es una novela que vamos a estar presentando este jueves 6 de julio a las 18 horas, a las 6 de la tarde, que ya está bajando el sol, allí en Jujuy 1731, esquina San Martín, la librería de la universidad, así que los esperamos a todos. Vamos a estar con Triana Cosman y con Paola Galano. Bien, ¿qué te vamos a preguntar a nuestros entrevistados? Gracias a la frase de Pablo Neruda, todo me pide que cante y cante siempre, todo está lleno de sueños y sonidos. Sí. De ahí, entonces, te pregunto, Rally, ¿cuál sería tu sueño y cuál sería tu sonido? Mirá, mi sueño era volver a Mar del Plata, volví después de 20 años para estar con mis viejos. Al tiempito mis viejos partieron, pero cumplí ese sueño. Estoy cumpliendo un sueño de encontrarme de nuevo con los medios aquí en la ciudad, así que para adelante es seguir leyendo y seguir escribiendo historias y reencontrarme con la radio, que es un lugar que disfruto mucho, y el sonido tiene que ver con el sonido del mar, ¿no? Es ese, con las músicas que nos abordan, el tango, el folclore, el rock, el pop, pero sobre todo de una voz amiga. El sonido que más me conmueve es la voz atenta, es la pregunta genuina. Gracias, Rally. Gracias a vos, Luis. Bueno, está la invitación hecha, la presentación de la novela, las cartas que no te dije, este contacto que vas a poder tener el próximo 6 de julio a las 18 en la librería universitaria, ubicada allí en Jujuy 1731, Rally Aurat. Allí estará con la... de tu cuerpo.